La historia del automóvil estuvo alguna vez llena de ideas que hicieron creer a la gente que estaban tocando el futuro. Detalles extraños aparecieron por toda la cabina, alguna vez fueron un orgullo brillante, pero ahora son solo misterios enterrados por el tiempo. ¿Por qué los autos antiguos necesitaban bigotes de gato u ojos que parpadeaban? Exploremos juntos estos secretos nostálgicos. Sensores de bordillo. Los avisadores de bordillo son pequeños alambres metálicos que sobresalen de las ruedas, como unos bigotes de gato muy sensibles. Fueron diseñados para emitir un sonido de chirrido que alertara al conductor cuando el auto estaba a punto de tocar el bordillo, ayudando a proteger las llantas brillantes. En los años 60, cuando las llantas cromadas y los neumáticos de banda blanca eran el orgullo de los propietarios, un pequeño rasguño era suficiente para romperles el corazón. Estos bigotes de acero actuaban como un sistema de radar mecánico simple pero sofisticado. Cuando conducías un vehículo voluminoso cerca del borde, el sonido del metal rozando el hormigón te recordaba que debías detenerte de inmediato para preservar la belleza perfecta de tu querido coche. Los modelos de lujo, como el Cadillac DeVille, solían estar equipados con este dispositivo para afirmar la minuciosidad de su dueño. Sin embargo, a pesar de estar fabricados con cuidado, eran demasiado frágiles en el mundo real lleno de colisiones. Estos cables se doblaban, rompían o deformaban fácilmente tras solo unos pocos contactos fuertes con la acera o al pasar por tramos de carretera irregulares. La molestia del mantenimiento y el reemplazo hizo que esta característica perdiera gradualmente su atractivo. Con el desarrollo de la tecnología, la llegada de los sensores ultrasónicos y las cámaras de reversa despidió oficialmente a estos adorables bigotes de gato hacia la historia. Teléfonos de coche. En los años 80, poseer un teléfono que pesaba hasta 80 libras sujeto al coche era el símbolo supremo del éxito y el estatus social. Imagínate sentado en un coche lujoso, sosteniendo un auricular grande y realizando una llamada mientras te desplazas por la autopista. Era la imagen del futuro, de los empresarios ocupados y de los líderes de tendencias. Este sistema tuvo su origen en los primeros esfuerzos en St. Louis en 1946 y se convirtió gradualmente en una fiebre en la década de los 80. Pero solo quienes lo experimentaron entienden que la realidad no era tan brillante como parecía. La señal de estos teléfonos solía ser intermitente, la cobertura extremadamente limitada y el sonido sufría interferencias por el entorno. Para instalar un sistema de teléfono de coche completo, tenías que enfrentarte a una maquinaria voluminosa que ocupaba un gran espacio en el maletero y a un costo de instalación extremadamente caro, reservado solo para la élite. La operación tampoco era sencilla debido al número limitado de canales de comunicación. A veces, había que esperar mucho tiempo para poder conectar una llamada. Sistemas de alerta por voz. La década de los 80 fue testigo del nacimiento de coches que hablaban como el Chrysler LeBaron, una característica que recordaba a las películas de ciencia ficción. Inicialmente los propietarios se sentían extremadamente emocionados y curiosos cuando su coche podía comunicarse como un verdadero amigo. Pero la alegría duró poco tiempo. La voz del sistema consistía en sonidos mecánicos monótonos, secos y pesadamente robóticos debido a que la tecnología de síntesis de voz de la época era muy rudimentaria. La repetición incesante de comandos como la puerta está abierta o nivel de combustible bajo a menudo hacía que el conductor se sintiera molesto y estresado en lugar de ayudado. El conductor sentía que un compañero le estaba regañando sin parar al oído. Finalmente, los fabricantes de automóviles se dieron cuenta de que los iconos de luces de advertencia visuales en el panel de instrumentos eran más efectivos y menos molestos. Estos compañeros regañones fueron reemplazados por completo por pantallas digitales y sonidos de advertencia más sutiles, cerrando un experimento interesante pero desafiante sobre la interacción hombre-máquina en el pasado. Interruptores de cambio de luces en el suelo. Hubo un tiempo en que el ajuste de las luces largas o cortas no estaba en la palanca cerca del volante como ahora, sino en un botón robusto situado en el suelo del coche. Lo creas o no, estaba justo en la posición del pie izquierdo del conductor. Este fue un diseño estándar en la mayoría de las líneas de coches estadounidenses durante muchas décadas. El conductor debía usar su pie izquierdo,
para presionar este botón cada vez que quería cambiar el modo de iluminación al encontrarse con un coche en sentido contrario. La idea detrás de este diseño era dejar las manos del conductor completamente libres para concentrarse en el volante y la palanca de cambios. ¿Quién iba a imaginar que tener que coordinar el pie izquierdo para buscar y presionar con precisión un pequeño botón en la oscuridad total del suelo del coche a veces causaba situaciones incómodas, incluso peligrosas, si el pie se resbalaba o se enredaba en la alfombra? Para los conductores novatos o aquellos que conducían en condiciones climáticas adversas, tener que distraerse usando el pie para una función no relacionada con los pedales de aceleración o freno era un suplicio. Además, esta ubicación hacía que el botón fuera propenso a acumular polvo, lodo y humedad de los zapatos, lo que provocaba óxido o fallos mecánicos tras un largo periodo de uso. La complejidad de mantener la sensibilidad del botón y los mayores requisitos de seguridad impulsaron a los ingenieros a mover este componente a una posición más conveniente en la columna de dirección en las décadas posteriores. Faros escamoteables. Aquellos ojos que sabían abrirse y cerrarse crearon una apariencia misteriosa, poderosa y cinematográfica para los famosos coches deportivos o muscle cars. Cuando no estaban en uso, los faros se plegaban o se cubrían, escondiéndose perfectamente bajo el capó para crear una línea aerodinámica suave y minimalista en la parte delantera del vehículo. Modelos legendarios como el Corvette o el Ferrari convirtieron los faros escamoteables en un símbolo de velocidad y estilo. La sensación de presionar un botón y ver cómo los dos faros surgían lentamente proporcionaba una emoción indescriptible al conductor. Con el tiempo, estos motores se atascaban o averiaban con frecuencia debido al polvo y los efectos del clima. Esto llevaba a situaciones irónicas en las que el coche parecía guiñar un ojo, es decir, un faro se abría mientras el otro permanecía cerrado, creando una apariencia graciosa e insegura al conducir de noche. Además, las normativas de seguridad para la protección de peatones se volvieron cada vez más estrictas, dificultando este diseño porque los bordes afilados cuando los faros estaban abiertos podían causar lesiones más graves en caso de colisión. Por esta razón, el brillo de los faros escamoteables se apagó gradualmente a finales de los años 90, dando paso a diseños de faros fijos modernos. ¿Estas características te recuerdan al primer coche que condujiste? Comparte conmigo en la sección de comentarios abajo. Asientos de butaca giratorios. General Motors y Chrysler aportaron una elegancia sin precedentes al entrar y salir del coche, con asientos que podían girar hacia afuera de la puerta en un ángulo de 90 grados o más. Esta idea fue vista como un avance en comodidad, ayudando a los pasajeros, especialmente a las mujeres con faldas largas o a las personas mayores, a no tener que maniobrar de manera torpe en el espacio estrecho de los voluminosos coches de dos puertas. Con solo accionar una pequeña palanca, todo el asiento giraba hacia la puerta, permitiéndote salir con la gracia de una estrella de cine bajando por la alfombra roja. El sistema Swivel and Go en los modelos de minivans posteriores incluso permitía que la fila de asientos trasera girara hacia atrás para que los pasajeros pudieran conversar cara a cara. Irónicamente, este complejo mecanismo de giro fue su talón de Aquiles. Para poder girar, el asiento necesitaba un sistema de bastidor y eje rotatorio muy pesado, que ocupaba demasiado espacio bajo el suelo y aumentaba significativamente el peso del coche. Después de un largo periodo de uso, las juntas giratorias solían presentar problemas mecánicos, se atascaban o emitían chirridos molestos cada vez que el coche pasaba por un tramo lleno de baches. Tapas de combustible ocultas. Para mantener una apariencia exterior perfecta y fluida, los ingenieros de diseño escondieron ingeniosamente la tapa del tanque de gasolina en los lugares menos esperados, a menudo detrás de las luces traseras o bajo la placa del coche. Tengo un ejemplo típico, el Cadillac de 1941, donde tenías que levantar todo el conjunto de la luz trasera para revelar el orificio de llenado, creando un momento sorprendente e interesante cada vez que parabas en una gasolinera.
Otros modelos de Chevrolet o Ford escondían la tapa de la gasolina detrás de la placa de matrícula en el centro de la parte trasera, requiriendo que bajaras la placa para poder repostar. Este diseño ofrecía una estética excelente, eliminando las pequeñas y toscas puertas en la carrocería. Sin embargo, esta belleza venía acompañada de molestias innecesarias. El acceso a la tapa de combustible oculta solía ser muy inconveniente, especialmente para los empleados de las gasolineras que no estaban familiarizados con el modelo y perdían tiempo buscando la ubicación de la tapa. Además, colocar el tanque de gasolina en una posición central trasera representaba muchos riesgos de incendio o explosión en caso de una colisión trasera fuerte. Asientos de banco delanteros. Durante mucho tiempo, el asiento de banco largo fue un equipamiento estándar que creaba un espacio abierto y acogedor donde toda la familia podía sentarse junta durante los viajes largos. Convertía la fila delantera en un sofá cómodo, eliminando todas las barreras entre el conductor y los pasajeros, facilitando conversaciones cercanas y gestos de afecto. Con el asiento de banco, un sedán común podía transportar a 3 personas en la fila delantera con comodidad, algo muy conveniente para las familias numerosas de la época. La imagen de parejas jóvenes sentadas juntas en el asiento de banco se convirtió en un símbolo de romance en los años tranquilos de antaño. No obstante, los cambios en los estándares de seguridad y tecnología obligaron a estos acogedores asientos a retirarse. La falta de soporte lateral al tomar curvas y la dificultad para equipar cinturones de seguridad de 3 puntos en la posición central fueron debilidades fatales. Cuando las marcas comenzaron a instalar transmisiones montadas en el suelo y consolas centrales voluminosas para integrar funciones de entretenimiento, el espacio para el asiento de banco se redujo drásticamente. Los airbags modernos también requieren que las posiciones del conductor y el pasajero estén claramente separadas para funcionar con la máxima eficacia. Transmisiones por botón. Chrysler quiso alguna vez que el cambio de marchas fuera tan moderno y fantástico como pilotar una nave espacial, utilizando un sistema de botones en lugar de la palanca de cambios tradicional. El sistema Power Flight y más tarde el Torque Flight permitían al conductor seleccionar P, R, N o D con solo un ligero toque de los botones situados en el panel de control. Este diseño realmente causó furor durante la era de la carrera espacial, haciendo que los usuarios sintieran que poseían tecnología del futuro. Poco después, la sensación inicial de novedad fue reemplazada por la confusión y los problemas técnicos. Estos botones solían atascarse o responder lentamente debido al complejo sistema de cables de control detrás del tablero. Muchos conductores acostumbrados a sentir la posición de la palanca de cambios con la mano se sentían desorientados al tener que apartar la vista de la carretera para ver qué botón estaban presionando, lo que provocaba errores desastrosos al estacionar o cambiar de dirección. La reparación y el mantenimiento de este sistema eran una pesadilla para los mecánicos debido a su complejidad y la falta de piezas de repuesto. La falta de fiabilidad y el costo de operación hicieron que esta ambiciosa idea de Chrysler se detuviera pronto en 1965, dando paso a las palancas de cambio montadas en la columna de dirección o en el suelo, que eran mucho más simples y efectivas. Sistema de sonido Reverb. El sistema Vibrasonic de General Motors fue un esfuerzo romántico por transformar la estrecha cabina del coche en un teatro con un efecto de eco cautivador para los amantes de la música. Utilizaba un reflector de sonido montado en la parte trasera del coche para crear un retraso artificial, haciendo que el sonido fuera más multidimensional y profundo, brindando la sensación de estar escuchando música en una sala grande o en un auditorio lujoso. En los años 60, cuando la radio seguía siendo el principal medio de entretenimiento, este efecto reverb ofrecía una experiencia auditiva nueva e interesante, elevando la música jazz o clásica, pero el eco excesivo a veces resultaba contraproducente de manera terrible. El sonido reflejado a menudo distorsionaba las voces de los locutores de radio, haciéndolos sonar como si estuvieran hablando en una cueva profunda o en un baño de azulejos. Muchos conductores relataron que este eco constante también causaba fatiga auditiva en viajes prolongados. Además,
El efecto no podía ajustarse de forma flexible para cada tipo de música, lo que provocaba que algunas canciones se volvieran caóticas y difíciles de escuchar. A mediados de la década de los 60, este sonido con eco se apagó, dejando paso a los estándares modernos de sonido de alta fidelidad, hi-fi, marcando el fin de un sueño musical poético, pero poco práctico en las carreteras. ¿Recuerdas los viajes largos con la familia en esos coches con asientos de banco? Cuéntame tu recuerdo más memorable. Ceniceros y encendedores eléctricos. En décadas pasadas, los ceniceros y encendedores eléctricos eran equipamientos estándar indispensables en cada coche. Reflejaban un estilo de vida donde fumar era parte de la cultura de comunicación diaria. Aparecían en todas partes, desde el tablero frontal hasta en cada puerta trasera, para atender las necesidades de todos los pasajeros de la manera más atenta. Los encendedores eléctricos funcionaban calentando una bobina de metal hasta que se ponía al rojo vivo, una imagen muy familiar para cualquiera que se sentara en un coche de esa época. Los ceniceros solían estar diseñados de manera sofisticada con metal o plástico de alta calidad, con tapas para evitar que la ceniza saliera volando. Más tarde, a medida que la conciencia sobre la salud pública aumentó y las campañas antitabaco se volvieron comunes, estos detalles perdieron gradualmente su papel. Todo el mundo entendió que fumar en el espacio cerrado de un automóvil no solo dañaba la salud, sino que también dejaba un olor desagradable. Las cenizas caídas podían dañar el interior o incluso representar un riesgo de incendio. Los fabricantes de automóviles comenzaron a notar que los consumidores necesitaban una fuente de energía para dispositivos móviles más que un encendedor tradicional. Los ceniceros fueron reemplazados gradualmente por pequeños compartimentos de almacenamiento y el enchufe del encendedor se transformó en la común toma de corriente de 12 voltios, utilizada para cargar teléfonos, navegadores y dispositivos electrónicos modernos. Tapas de pasarruedas. Las fender skirts daban a los coches una apariencia alargada y lujosa, como yates deslizándose por la calle. Poco después, se convirtieron rápidamente en la tendencia de diseño dominante durante los años 50. Eran paneles de metal diseñados para cubrir la parte superior de las ruedas traseras, creando una línea de carrocería continua, fluida y orgullosa. Modelos de lujo como Cadillac o Chevrolet Impala solían usar fender skirts combinadas con neumáticos de banda blanca para aumentar la elegancia y distinción. En teoría, también ayudaban a mejorar la aerodinámica al reducir la resistencia del aire en los huecos de las ruedas. Sin embargo, esa belleza artística causaba pesadillas cada vez que era necesario cambiar un neumático en la carretera. El desmontaje y montaje de estos paneles era extremadamente molesto y requería herramientas especializadas, así como una destreza que no todos tenían disponible en situaciones de emergencia. Las fender skirts también dificultaban la limpieza del sistema de frenos y la inspección de los neumáticos, y podían causar acumulación de calor durante largos periodos de operación. Además, las tendencias de diseño automotriz cambiaron gradualmente hacia un estilo dinámico con llantas grandes y musculosas, haciendo que ocultar las ruedas ya no fuera adecuado para los gustos de los usuarios. Cinturones de seguridad automáticos. Para lidiar con el hecho de que la gente rara vez se ponía el cinturón de seguridad voluntariamente, los fabricantes a finales de los años 70 crearon cinturones automáticos que se envolvían sobre el hombro del pasajero tan pronto como se cerraba la puerta del coche. Algunos diseños usaban un motor eléctrico para tirar de la correa a lo largo de un riel en el marco de la puerta, mientras que otros sujetaban la correa directamente a la puerta para obligar al usuario a quedar dentro del lazo. Esta idea buscaba eliminar por completo el factor humano en la garantía de seguridad, obligando a las personas a estar protegidas quisieran o no. Sin embargo, este sistema se convirtió rápidamente en una fuente de inconvenientes y frustración. Muchos usuarios se sentían forzados e incómodos cuando una correa se cruzaba repentinamente sobre su cuello u hombro cada vez que se sentaban. El sistema mecánico que controlaba los cinturones automáticos también se atascaba o averiaba con frecuencia, a veces atrapando a los pasajeros dentro del coche o no colocando la correa en la posición correcta. Más preocupante aún, muchas personas creían erróneamente que solo la correa del hombro era suficiente para la seguridad,
por lo que omitían abrocharse el cinturón de la cadera, lo que resultaba en lesiones más graves en accidentes. La aparición de los airbags y las normativas legales que obligaban al uso manual del cinturón demostraron ser mucho más efectivas sin causar molestias. Manivelas manuales de ventanilla. Antes de que los botones eléctricos se convirtieran en el estándar en todos los coches, bajar la ventanilla era un ejercicio rítmico para los brazos con manivelas de plástico o metal. Su mecanismo era extremadamente simple y duradero, compuesto por un sistema de engranajes y cables mecánicos conectados directamente al cristal de la puerta. Tenías control total sobre la velocidad y la apertura de la ventana solo con la fuerza de tu brazo, y lo mejor de todo es que nunca tenías que preocuparte de que la ventana se atascara por un fallo electrónico o una batería agotada. El pequeño sonido de clic-clic al girar la manivela se convirtió en parte del sonido característico de los viajes antiguos. Sin embargo, la comodidad de la tecnología eléctrica fue desplazando gradualmente esta función manual al olvido. Tener que estirarse sobre el asiento del acompañante para bajar la ventanilla para un pasajero era realmente un inconveniente, especialmente cuando conducías solo. Para los niños o personas con poca fuerza en las manos, girar las manivelas a veces resultaba pesado si el mecanismo interno estaba seco de aceite o lleno de polvo. Además, la integración de botones eléctricos en el asidero de la puerta permite al conductor controlar fácilmente todas las ventanas del coche con un solo dedo, proporcionando la máxima concentración al conducir. Ventanas de ópera. Esas pequeñas ventanas de cristal, ovaladas o rectangulares situadas en el pilar trasero del coche, fueron alguna vez un símbolo de distinción y lujo para las líneas de coches de alta gama como Cadillac o Lincoln. No tenían absolutamente ninguna función de ventilación ni mejoraban la visibilidad del conductor. Eran simplemente un detalle decorativo lujoso que recordaba a los palcos privados para la élite en los teatros de ópera clásicos. Estas ventanas solían estar rodeadas por un techo de vinilo o un acolchado grueso, creando una apariencia formal y de estatus para el sedán o el coupé. Desde un punto de vista práctico, la ventana de ópera era realmente un diseño inútil y a veces perjudicial. Aumentaban los puntos ciegos mortales para el conductor al observar hacia atrás y los lados, dificultando el cambio de carril o el estacionamiento. Con el tiempo, el pegamento alrededor de estas pequeñas ventanas tendía a envejecer, provocando filtraciones de agua de lluvia al interior o ruidos de vibración molestos cuando el coche iba rápido. La tendencia de diseño minimalista y la prioridad por la aerodinámica de las décadas posteriores hicieron que estas ventanas pretenciosas se retiraran gradualmente. Los consumidores empezaron a preferir cabinas espaciosas con una visión más amplia en lugar de detalles decorativos engorrosos. En esta lista, ¿qué modelo o característica te hace sentir más nostálgico? No olvides suscribirte para que guardemos los recuerdos juntos. Ventanillas de ventilación triangulares. Antes de que el aire acondicionado se convirtiera en un equipamiento estándar transformando los coches en refrigeradores móviles, esas pequeñas ventanas triangulares situadas en la esquina delantera de las puertas eran el verdadero salvavidas en los calurosos días de verano. Estaban diseñadas para girar de forma flexible, ayudando a dirigir el flujo de aire fresco directamente desde el exterior hacia la cabina y el conductor de manera sutil, sin necesidad de bajar toda la ventana principal. Esta era una solución inteligente para aprovechar el aire exterior y mantener el espacio interno ventilado, evitando que entrara demasiado polvo o lluvia. Pero esta conveniencia también venía con bastantes molestias. Cuando el coche iba a alta velocidad, estas ventanas solían causar un ruido de viento silbante muy fuerte y aumentaban la resistencia aerodinámica, haciendo que el coche consumiera más combustible. Los propietarios se quejaban de que las juntas giratorias y de goma de las ventanas triangulares se desgastaban fácilmente con el tiempo, lo que provocaba corrientes de aire o filtraciones de agua incluso cuando estaban bien cerradas. Lo más preocupante era que estas pequeñas ventanas eran el objetivo favorito de los ladrones de coches, ya que eran muy fáciles de forzar desde el exterior para desbloquear la puerta principal. Tocadiscos Highway Hi-Fi. A mediados de los años 50, antes de que nacieran las cintas de casete o los CED,
Chrysler realizó un experimento audaz al instalar un tocadiscos de 7 pulgadas justo debajo del panel de control central, llamado Highway Hi-Fi. Para adaptarse al movimiento y las vibraciones del coche, este sistema utilizaba discos de vinilo especiales con una velocidad de giro de 16,2 de revoluciones por minuto, lo que permitía extender el tiempo de audición hasta 1 hora por cada lado del disco. Los ingenieros se esforzaron en diseñar una aguja lectora con una gran presión para evitar que la música se interrumpiera cuando el coche estaba en movimiento. Sin embargo, la dura realidad de las carreteras de la época pronto derrotó este sueño musical. Por muy bueno que fuera el sistema, la aguja seguía saltando y creando sonidos de rascado molestos cada vez que el coche pasaba por tramos con baches o agujeros. El hecho de solo poder escuchar los discos exclusivos proporcionados por la marca, sin poder elegir tu música favorita del mercado, también fue una gran barrera para los usuarios. El alto costo de instalación, junto con la fragilidad de los registros de vinilo, hizo que el Highway Hi-Fi existiera solo por un corto tiempo antes de ser completamente eliminado. Aunque fracasó comercialmente, abrió el camino a la idea de llevar sonido de alta calidad al interior del automóvil, un deseo que siempre ha ardido en los amantes de los coches. La imagen del tocadiscos en el coche seguirá siendo para siempre un símbolo de la elegancia y distinción de una época glamurosa ya pasada. Reproductores de casetes. La cinta de casete fue el alma de los viajes largos en las décadas de los 70 y 80, donde los mixtapes grabados a mano llevaban consigo un cielo de recuerdos y mensajes de amor. Los reproductores con botones de rebobinado y avance que emitían un sonido de clic característico se convirtieron en una parte indispensable de la vida al subir al coche. La sensación de insertar manualmente la cinta en la ranura y esperar a que el sonido comenzara realmente brindaba una fuerte conexión personal con la música. Junto con esa alegría, vinieron no pocas situaciones entre cómicas y trágicas. El sonido del casete solía distorsionarse o tener ruido tras un largo tiempo de uso, debido al efecto del calor y la humedad dentro del coche. Lo peor era cuando el reproductor decidía tragarse la cinta, enredando y rompiendo la banda magnética, arruinando esas valiosas canciones que te tomó horas grabar. Buscar una canción específica en la cinta también era un desafío a la paciencia, ya que tenías que presionar el botón de rebobinado y adivinar en qué parte estaba la canción. Cuando aparecieron los CD y más tarde la música digital, con su conveniencia y calidad de sonido superior, las cintas de casete fueron quedando relegadas a un rincón del garaje o del almacén. Aunque hoy podemos escuchar millones de canciones con un solo toque en el teléfono, la emoción de esperar a que tu canción favorita sonara desde ese viejo reproductor de casete sigue siendo una experiencia invaluable que ninguna tecnología puede reemplazar. Faro de ojo de cíclope. El legendario Tucker 48 causó una gran conmoción en la industria automotriz al introducir un tercer faro situado justo en el centro de la parte delantera, a menudo llamado ojo de cíclope. Lo especial de este faro era su capacidad para girar siguiendo la dirección del volante, ayudando a iluminar las esquinas oscuras antes de que el cuerpo del coche cambiara de dirección. Esta era una característica de seguridad revolucionaria que proporcionaba al conductor una visión superior y más proactiva al conducir de noche por carreteras de montaña peligrosas. Preston Tucker, el padre del coche, quiso que esto se convirtiera en un nuevo estándar para la seguridad humana. Sin embargo, esta creación adelantada a su tiempo se topó con barreras legales y una realidad extremadamente dura. Muchos estados en ese entonces tenían regulaciones estrictas que indicaban que los coches solo podían tener 2 faros fijos, convirtiendo el tercer faro en un dispositivo ilegal en muchos lugares. El costo de producción y el complejo mecanismo mecánico para controlar el giro sincronizado del faro con el volante aumentaron mucho el precio del coche. Las presiones de los grandes competidores de la industria y las dificultades financieras finalmente hicieron que el proyecto del Tucker 48 se detuviera y solo se fabricaran 51 unidades. Aunque este ojo inteligente no pudo perdurar mucho tiempo en el mercado, sentó las bases para la tecnología de faros adaptativos modernos, una prueba de que las ideas locas de ayer suelen ser el origen del progreso del mañana. Cambiadores de C de varias ranuras. El cambiador de C de varias ranuras
Fue un avance tecnológico orgulloso y un juguete de lujo para los amantes de la música a finales de los años 90. Te permitía cargar de 6 a 12 discos de música en una caja escondida discretamente en el maletero o debajo del asiento. Con solo un botón en el panel de control frontal, podías cambiar fácilmente entre tus álbumes favoritos sin tener que detener el coche ni realizar la peligrosa maniobra de cambiar discos manualmente mientras conducías. Escuchar el sonido mecánico de las piezas intercambiando los discos atrás brindaba una satisfacción tecnológica muy especial. Sin embargo, esta maquinaria voluminosa y sofisticada solía ser fuente de problemas. Debido a que trabajaba en un entorno de vibración constante del coche, el mecanismo de cambio de discos se atascaba muy fácilmente, impidiéndote escuchar música o incluso recuperar tus valiosos discos. Tener que bajar del coche, abrir el maletero y cargar los discos en la bandeja cada vez que querías cambiar la lista de música también era un inconveniente no menor en los viajes largos. Cuando nació la tecnología de compresión de música, MP3, y más tarde los servicios de música en línea, con la capacidad de almacenar miles de canciones en un dispositivo pequeño y compacto, el voluminoso cambiador de CD perdió rápidamente y desapareció. Gracias por acompañarme en este viaje nostálgico lleno de emociones. Aprecia siempre el presente, pero no olvides guardar para siempre esos fragmentos de recuerdos brillantes en tu corazón. Nos vemos en las próximas historias sobre una época en la que amamos de esa manera.